Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a segundo libro de Reyes, capítulo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a estar viendo desde el versículo 4, hermanos, en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 4 al 11. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus bayones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón y damos honra y gloria solamente a aquel que la merece, que eres tú, Jesús eterno. Pedimos que en esta tarde tu palabra, Señor, sea a nuestro corazón. Traiga, Señor, la fortaleza que necesitamos y la bendición que queremos y la ayuda que necesitamos, y que tu palabra refuerce más nuestra vida para que nos lleve, Señor, de victoria en victoria, y que tu palabra en esta tarde, Señor, caiga en nuestro corazón y en nuestra mente, y ayúdanos a llevarla en obra, Señor, para que nuestra vida mejore en relación en todos los aspectos. Gracias, Señor, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Quiero en esta tarde, hermanos, hablar sobre un mensaje el cual yo le he titulado Decisiones que nos marcan. Y una de las cosas que podemos entender, hermanos, a través de lo que las escrituras nos enseñan, es que las decisiones en Dios nos benefician. Recalco, las decisiones en Dios nos benefician. El gran problema, no solamente en la vida de los hijos de Dios,
sino también en los que no son cristianos, son decisiones. Que pueden ser decisiones negativas, que pueden ser decisiones precipitadas o que pueden ser decisiones correctas. Y muchas de estas decisiones pueden afectar grandemente nuestra vida, incluso para siempre. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos bíblicos con respecto a personajes que tomaron decisiones que afectó grandemente sus vidas. Por ejemplo, si usted analiza el capítulo 5 del libro de los Hechos, usted notará el caso de Ananías y Zafira. Ellos habían acordado darle a Dios su heredad. O sea, lo que ellos poseían, decidieron ponerlos en las manos del Señor, o sea, en la obra de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que el diablo, hermanos, infiltró o entró o trabajó en el corazón de Judas, que al final de cuentas decidió darle solamente una parte. Quizás él no pensó en lo que él estaba haciendo. Incluso su esposa estuvo de acuerdo. Y a través de esta decisión que ellos tomaron, la Biblia especifica que ambos murieron por causa de una decisión negativa. Otro ejemplo lo tenemos en primer libro de Reyes, capítulo 12. Tenemos el caso de Roboam, sí, descendiente del rey David, nieto de David. Sí. En el caso de él, hermanos, él llegó al trono, al poder. Y dice la palabra de Dios, hermanos, si usted lo ve con cuidado, que vinieron las tribus de Israel, entre ellos Jeroboam, pidiendo que se aligerara un poco la carga que su padre Salomón había impuesto sobre ellos. Roboam simplemente, hermano, consultó a los ancianos. Y los ancianos estuvieron de acuerdo en que escuchara al pueblo, que sí era importante lo que ellos estaban diciendo para tener una correcta o una buena relación entre ellos. Pero Roboam lo que hizo fue que fue y consultó a los jóvenes de su edad. Y ellos le dijeron: cárgale más la mano, no se las aligeres. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Que hubo una división entre la tribu del norte y la tribu del sur. Sí, se separaron a través de una decisión precipitada. Otro caso, hermanos, lo tenemos en Génesis capítulo 6. En el caso de Noé. Dios consultó, o más bien Dios le anunció a Noé, porque Noé fue hallado justo delante de Dios. Y la escritura dice que Dios consultó con Noé, o platicó con Noé, o le dijo los planes de destruir la tierra con un diluvio. Y le dijo a Noé que construyera un arca. ¿Sí? ¿Y cuál fue la decisión de Noé, hermanos? Construir el arca. O sea, la decisión fue una decisión correcta. Y a través de la construcción del arca, principalmente, hermanos, se salvaron tanto Noé, su esposa, sus hijos
y sus nueras. ¿Qué tan importante, mis amados hermanos, es entender esto? Las decisiones que tomemos en nuestra vida pueden provocar estas tres acciones, que tarde o temprano afectará gravemente nuestra vida en muchos aspectos. Yo creo que como seres humanos muchas veces tomamos decisiones para ciertas cosas en nuestras vidas. Y estas decisiones, hermanos, son de mucha importancia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque una decisión buena que usted tenga o una decisión mala que usted tenga pueden marcar su vida para siempre. Mire, el proceso de la toma de decisiones incluye hacer un juicio sobre una actitud o acción. Estas decisiones son un acto de la voluntad y casi siempre están influenciadas por la mente o emociones o ambas. Por eso las decisiones que usted y yo lleguemos a tomar, ¿sí? Y me refiero en realidad, hermanos, reflejan los deseos de nuestro corazón. Así que las decisiones que lleguemos a tomar deben de ser principalmente, hermanos, apegadas a la voluntad de Dios. Cualquier decisión, por muy simple que sea, debe de ser apegada a la voluntad de Dios. Y los resultados que ejercerán esto, hermanos, principalmente será que nuestra vida será grandemente bendecida en todos los aspectos. Mire, en la Biblia, hermanos, las decisiones, más bien en la Biblia, Dios nos revela su voluntad de dos maneras. La primera es a través de su Espíritu. Mire, cito lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y verso 27. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El segundo lugar, hermanos, Dios revela su voluntad a través de su bendita palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y cito lo que dice, hermanos, en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarece y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Otro texto lo encontramos en el Salmo 119, versículo 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces, tenemos que entender esto, hermanos. Sí, nuestro pasaje nos habla de tres reyes que tomaron decisiones que marcaron su vida para siempre en toda la historia. ¿Sí? Y vieron los resultados de esas decisiones.
Así que yo quiero que meditemos en esta hora, hermanos, sobre la palabra, lo que nos enseña la palabra de Dios, y veamos cuáles fueron los resultados, pero sobre todo, hermanos, aprendamos de ellos. Si nosotros queremos mejorar nuestro aspecto espiritual y queremos ser de bendición para nuestra familia, para que los rodean, para nosotros, necesitamos aplicar, no solamente oír, sino aplicar la palabra en nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque las decisiones que usted va a tomar van a ser decisivas sobre su vida, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida espiritual. Mire, la primera, o primero, una decisión negativa. ¿Qué es una decisión negativa? Son aquellos que se toman sin tener en cuenta el panorama completo del problema. Esa es una decisión negativa. Tenemos el primer caso, ¿sí? Tenemos la decisión del rey de Moab, llamado Mesa. Él tenía, hermanos, porque se dedicaba a la crianza de ovejas, porque dice la palabra que él pagaba 100,000 carneros y 100,000 corderos, y aparte también la lana. Era una gran cantidad que pagaba como tributo, ¿sí?, a Israel. O sea, Acab. En ese tiempo Acab era el rey de Israel, y el rey Mesa pagaba un tributo, ¿sí? Y todo estaba en paz. No había conflictos, no había problema, no había pelea, no había nada. Mire, si usted analiza la Biblia, en ella no encontramos quién fue el primero que conquistó Moab. Sin embargo, desde el tiempo de antes, de que antes existieran los reyes de Israel, ya se había conquistado los moabitas. Porque el primer rey de Israel fue Salomón. Perdón, Saúl. Y duró 40 años. Pero antes, hermanos, ya los moabitas habían sido conquistados. Quiero citarle lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 30. Dice, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Así que mientras el rey de Moab cumpliera, todo estaba bien. Pero con la muerte del rey de Israel, acá, ¿sí?, Mesa se rebeló y no quiso pagar. Así que cuando Joram entra como rey, él exigió, y a través de que este rey se negó, la escritura dice que pidió ayuda a Josafat, rey de Judá, y también pidió ayuda al rey de Edom. Y sucedió, hermanos, ¿verdad?, el conflicto que tenía que pasar. La decisión que tuvo el rey Mesa, hermanos, afectó grandemente su vida, a su familia y a su pueblo y a su ejército. ¿Por qué? Porque si usted lee la escritura de ese capítulo, hermanos, el capítulo 3, o lo lee todo, mirará, hermanos, que Israel, hermanos,
destruyó a ese pueblo. O sea, hermanos, ese pueblo fue asolado y destruido por una decisión negativa que se llevó en ese momento. Mire, en nuestra vida como cristianos también hay decisiones negativas que tomamos como hijos de Dios. Y esas decisiones que tomamos, hermanos, acarrean un problema terrible en nosotros. Por ejemplo, una mala comunicación. En una mala comunicación, hermanos, en un matrimonio puede llegar que el rompimiento para siempre, la separación definitiva. O pueden causar infinidad de cosas por una mala comunicación, cuando a veces son negativas. Pero también el aislamiento. Cuando la persona, hermanos, tiene o toma su propio razonamiento y dice que él tiene razón en lo que él está diciendo. Pueden venir ejemplos, hermanos, terribles a nuestra vida, como el pelear, como el no ir a la iglesia. Podemos tomar infinidad de ejemplos, hermanos, negativos que a veces como cristianos tomamos. Y esto es algo, quizás yo lo he dicho que es algo quizás muy común, porque muchos aplican que vivimos bajo la carne, sí, pero tenemos el razonamiento de razonar, de conocer el bien y el mal y tomar decisiones de cambiar una actitud con una simple plática, con una simple decisión de cambiar cosas en nuestra vida. Y podemos quitar infinidad de problemas en nuestra vida. Por eso estamos hablando, hermanos, de decisiones que marcan, que nos marcan. Todas estas decisiones pueden llegar a afectar grandemente, hermanos, nuestra vida. Por eso, como cristianos, hermanos, no podemos llegar a nuestro razonamiento y creer a lo que nosotros pensamos y decimos. Hay decisiones que tenemos principalmente que ir a Dios y ponérselas a Él. Mire, la palabra del Señor lo especifica con claridad. Cito lo que dice Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. O sea, es importante son las decisiones que se van a tomar en ese momento. Y la Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No podemos confiar en nuestra mente, como lo dije al principio. Nuestra mente y nuestras emociones pueden afectar o pueden llegar, nuestros hermanos, a crear un cierto problema. Mire, cito lo que dice la palabra en el Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Tenemos que entender esto, hermanos, que tenemos que esperar pacientemente antes
de tomar una decisión. Porque una decisión negativa, hermanos, sí, puede llegar y causarnos un mal que después nos vamos a arrepentir toda nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, tenemos la decisión precipitada. Y usted lo encuentra en el versículo 8 hasta el versículo 10. El segundo caso, hermanos, que tenemos es la decisión de Joram, rey de Israel, quien gobernó entre los años 852 a 841 antes de Cristo. Aunque retiró los altares del dios Baal, pero siguió conservando otros ídolos o otras imágenes. Así que anduvo en los mismos pecados de sus antepasados. La Biblia dice que cuando el rey Mesa se rebela a pagar el tributo, dice que Joram buscó la ayuda de Josafat. Y Josafat decidió, hermanos, a través de esto ir a la guerra con él. Fíjese bien. Y por tomar una decisión rápida, porque estamos viendo una decisión precipitada, por tomar una decisión rápida, se fueron por el desierto. Y duraron 7 días y se perdieron. Ya no tenían agua ni para ellos ni para sus animales. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Mire, que Joram tomó una decisión sin consultar a Dios. Y cuando estaban en el desierto, después de haber estado perdido, Joram se angustió terriblemente. Entró en pánico, entró en susto, en temor. Incluso hasta lo dijo: Dios nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. Esto fue lo que precipitó hacer una acción incorrecta. Y ahora las consecuencias se estaban llevando a cabo. Mire, tomar decisiones demasiado rápidas nos hace ser más propensos a terminar en soluciones miopes o superficiales. Por ejemplo, a veces una decisión de casarse por salirse de la casa rápido, aun cuando la Biblia dice no son ese yugo desigual, ¿verdad? Aún la decisión rápida puede acarrear problemas en el matrimonio. ¿Por qué problemas? Porque puede ser que uno de los dos, ya sea el marido, sea, sin conocerlo, sea adicto a la droga, al alcohol, no sea, a diferentes aspectos. Pero una decisión rápida, hermanos, puede llegar a un problema fuerte. Por ejemplo, también, hermanos, comprar una casa. Yo recuerdo hace, y ahorita, porque ahorita en la tarde fuimos a la colonia Paseo del Alba a recoger unas cosas. Y cuando íbamos ahí, recordaba que por ese camino donde caminamos hace algunos años, íbamos a rentar una casa. Y cuando llegamos,
hablamos con el encargado, el dueño, y ya nos hizo un volante y todo eso. Y pues estábamos contentos porque pues ya íbamos a tener un lugar ya más o menos donde íbamos a estar viviendo. Nosotros lo que queríamos era salirnos rápido de la casa. Rápido. Y no porque tuviésemos problemas, sino porque no, sino simplemente porque teníamos la iglesia para esta colonia Roma Poniente. Y en ese momento, hermano, que estamos ahí, cuando ya el Señor nos hace el papelito ese donde nos firma, y luego me dice, nada más quiero decirle que si vienen a preguntar en esta casa, usted no nos conoce, dígale que está prestada. Y no me gustó eso. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, es que esta casa es mía, pero de todos modos, si alguien viene y pregunta por mí, usted no me conoce, usted esa casa es prestada. Y yo dije, ah, caray, pues como que no me gustó. Dije, no, pues está bien, gracias, pues. Yo le había pagado lo que era la renta. Pero al final, todo, hermanos, meditando, dije, no, pues me equivoqué. Me equivoqué. Y traté de solucionar ese problema, hermano, pero sí me vi en un cierto apuro con respecto a lo que el dueño decía. El dueño no fue de acuerdo, pero pues, al final llegamos a un acuerdo y me quitó una cierta cantidad de lo que yo le había pagado. O sea, yo me precipité, hermanos, inmediatamente a buscar un lugar, ¿sí? Y esto, hermanos, a veces puede ser grave en nuestra vida. Hay casas donde se mete gente, hermanos, a vivir, ¿verdad? Y no sabe uno quién vivió en ese tiempo en esa casa. Y a veces vienen los malos, vamos a llamar sicarios, vamos a llamar gente que se dedica a esto, y a veces balacea la casa sin tenerla ni de ver. O sea, porque son decisiones, hermanos, precipitadas que se toman. También otro ejemplo puede ser, hermanos, principalmente cuando, ¿verdad? Nos sometemos a una operación riesgosa, ¿sí? De alto riesgo. Y muchas otras cosas. Por eso es importante entender esto, hermanos, y comprenderlo. Principalmente que el tomar decisiones precipitadas, lo único que se va a lograr, hermanos, es acarrear dificultades sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso yo creo que lo importante es comprender, hermanos, que tenemos que pensar sabiamente antes de tomar, principalmente porque una decisión mal, hermanos, acarrea síntomas que dañan nuestra vida física. Y nos acarrean ¿qué? Estrés, preocupaciones, nerviosismo, ansiedad, adicción, depresión sobre nuestra vida. Por una decisión simplemente que se tomó, ¿sí? Por eso es necesario tomar decisiones, ¿sí? Con una mente despejada, ¿sí? Con una mente tranquila, hermanos, para que después no lo vayamos a lamentar toda nuestra vida. Mire, cito lo que dice Proverbios, hermanos, capítulo 18, versículo 13. Fíjese lo que dice, y este es un texto yo creo que habla muy fuerte. Y ese texto me gustó porque lo busqué en la traducción lenguaje actual. ¿Sí? Mire lo que dice el texto. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Sí? Se lo leo otra vez. Dice, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Y eso es algo que sí sucede en la vida de nosotros. Y no nosotros, sino en todos. ¿Sí? Y por eso, hermano, las dificultades se llevan a cabo porque accionamos precipitadamente, sin analizar la situación en ese momento.
Porque una decisión puede ser miope, como dije, o puede ser simplemente superficial. El tomarla y tarde o temprano, hermanos, nos arrepentiremos de haber hecho esa acción. Otro texto que la Biblia enseña, hermanos, base a lo que estoy hablando, es el Salmo 119, 98. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, la palabra de Dios dice, hermanos, por eso una de las voluntades de Dios o la segunda voluntad de Dios era, hermanos, que Dios nos habla a través de su palabra. Yo pregunto, ¿para qué tenemos la Biblia? La Biblia no es un cuento. La Biblia no es una fábula. La Biblia no es una leyenda. La Biblia es la verdad transmitida de Dios para el consejo espiritual y desarrollo de la vida de los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra vida, hermanos, y entender esto. Que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Es la que nos enseña lo que usted necesita diariamente. Diariamente. Si no lee la Biblia, de nada le va a servir venir a la iglesia. Porque así puede venir a escuchar la palabra y no la aplica a su corazón, va a seguir igual. Tomando decisiones que no le van a beneficiar, que al contrario le van a perjudicar. Y usted va a decir: ¿por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué a mí Dios no me muestra? ¿Por qué a mí Dios no me enseña? Porque somos tardos para entender lo que la Biblia dice. No queremos aplicarla realmente a la necesidad que tenemos en nuestro ser. Por eso es importante que comprendamos esto, hermanos. Amén. Mire, cuando usted y yo consultamos a Dios, ¿sabe qué sucede? Cuando usted y yo venimos a Dios, encontramos la ayuda, ¿sí?, de Él a no tomar decisiones precipitadas. Y sobre todo, hermanos, Él va a aclarar todas nuestras intenciones y nos preparará para recibir su consejo, para que nos vaya bien en la vida. Fíjese bien, para que nos vaya bien en la vida. Si usted lee la Biblia, usted encontrará muchos personajes que no son personajes de renombre, que por una decisión, por un seguimiento a Dios, fueron bendecidos de una forma tan inmensa y dieron testimonio y evidencia, hermanos, a través de lo que recibieron de Dios por su acción, ¿verdad?, en consulta a Él. Mire, cito lo que dice la Biblia, hermanos, y quiero citar dos versículos. El primer versículo es el Salmo 25:4, que dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Fíjese lo que dice: muéstrame, oh Jehová, tu camino. ¿Para qué tiene la Biblia? Otro texto lo encontramos en el Salmo 23, que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, toda consulta a Dios, hermanos, toda consulta a Dios es buena para nosotros, ¿sí? Por esto es importante siempre tener una comunicación con Dios, por muy sencilla que sea. No necesita hacer una oración de 2, 3, 4, 5, 6 horas.
Que hay hombres que sí las hacen, gloria a Dios. Pero con una comunicación simple a Dios, hermanos, un diálogo simple a Dios, una plática simple con Dios, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque al fin de cuentas Él sabe tus pensamientos y mis pensamientos. Él sabe tus acciones y mis acciones. Él se da cuenta de todo lo que usted y yo hacemos. Y no hay cosa más importante, mis amados hermanos, que entender esto. ¿Por qué? Porque Él discierne todo. Cito lo que dice la Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Es confiar en Dios y esperar en Él. Simple, simple. Y nos evitamos de grandes problemas, hermanos. En tercer lugar, ¿sí?, tenemos una decisión correcta. Mire, una buena decisión es aquella que se toma consciente y cuidadosamente. ¿Sí me entendió, hermano? Que se toma consciente y cuidadosamente. El tercer caso tenemos el caso del rey Josafat. ¿Sí? Mire, Josafat fue rey de Judá, fue el sexto rey de la casa de Israel y cuarto del reino de Judá, y reinó 25 años. La diferencia de Joram a Josafat es que Josafat confiaba en Dios. Esa era la gran diferencia y el gran problema. Así que Josafat fue sabio. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de la situación, en medio del problema, en medio de lo que estaba aconteciendo, porque yo me imagino que con la falta de agua, hermanos, hubo un gran problema. Yo me imagino a la gente desesperada porque ya no había agua para ellos ni para los animales. Y Josafat simplemente dijo: ¿hay profeta en Israel? Y uno de los siervos del rey dijo: sí, hay un profeta. Y ese profeta se llama Eliseo. Dijo: bueno, vayamos a consultar, a ver qué dice. A mí me impacta un caso, hermanos, como esto, o me llama la atención, principalmente porque Eliseo, hermanos, era un profeta, y Eliseo, hermanos, estaba apegado a la dirección de Dios. Y cuando se presentan, hermanos, para hablar, principalmente me llamó la atención porque Eliseo rechazó contundentemente al rey de Israel. O sea, no aceptó nada de él. Mas en cambio, cuando Josafat llega, hermanos, y se presenta, el mismo Eliseo dice: contigo no tengo problemas, tú eres algo especial, tú eres de Dios. Si usted lee todo ese pasaje, hermanos, más abajo usted va a ver la respuesta, hermanos, de cómo Eliseo le dijo a Josafat: por ti voy a consultar a Dios. Tráigame un músico que toque. Y tocó el músico. Y vino la revelación de Dios. Que fueran a la guerra, porque Dios los iba a entregar en las manos a sus enemigos. O sea, hermanos, estamos entendiendo que las decisiones son decisiones que pueden realmente afectar nuestra vida. Esa decisión que Josafat tomó fue la decisión correcta. ¿Por qué, hermanos?
porque solamente Dios era el único, amén, que podría revelar el futuro, que pudiera solamente, hermanos, enseñar los más secretos, más profundos. Josafat fue sabio al darse cuenta principalmente del error que había tomado el rey de Israel, Joram, y decidió, hermanos, ¿verdad?, cambiar todo eso. Así que tomó la decisión correcta, ¿verdad?, de consultar a Dios en medio de la situación. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? La respuesta de Dios. Muchas veces nosotros también vivimos situaciones como estas en nuestra vida. Y a veces, hermanos, se nos olvida que todas las cosas que usted vaya a hacer o los planes que usted tenga deben pasar primeramente por Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted no se rige a sí mismo, no se manda a sí solo. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, lo recibió como su Señor de su vida. Y por lo tanto, ninguna parte de usted le pertenece a usted, toda le pertenece a Dios. Y todo lo que usted vaya a emprender o hacer, por muy simple que sea, tiene que pasar por la supervisión de Dios. Si queremos tener buenos resultados, si queremos ser bendecidos, si queremos encontrar la respuesta correcta, necesitamos poner todo a Dios para poder encontrar, hermanos, ¿verdad?, los buenos resultados que estamos necesitando. Por eso, mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y lo cito. Y este pasaje a mí me fascina mucho. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué?, enderezará tus veredas. ¿Cuántos problemas no podemos evitarnos? ¿O cuántas decisiones no podemos cambiar en nuestra vida? A mí me fascina, hermanos, la vida de Ezequías, el rey de Judá. A mí me fascina la vida de él. Cometió infinidad de errores, sí, como ser humano los cometió, sí. Pero en todo reconoció, hermanos, su camino. Y me fascina, hermanos, ver cómo Dios cambió, hermanos, la vida de este hombre a través de una simple oración. O sea, ¿cuál fue la orden? Vas a morir. Sí, simplemente el rey oró, se humilló, habló con Dios y Dios le dio 15 años más de vida. Si nosotros confiamos en Dios, hermanos, sí, podemos tomar decisiones con más tranquilidad. Sí, sabiendo que Él puede, fíjese bien, sabiendo que Él puede usar nuestros errores para nuestro propio bien. Cito lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman, ¿qué?, a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el texto dice, hermano, y sabemos que los que aman a Dios, todas. Las decisiones pueden ser cambiadas para beneficio nuestro, hermano. ¿Por qué? Porque confiamos y aprendemos a someternos a la voluntad de Dios.
Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, como cristianos? Meditar. Meditar firmemente en esto. Sí, sí. Y sobre todo, hermanos, nos vamos a dar cuenta principalmente que es mejor estar bajo la supervisión de Dios que de nuestros propios pensamientos y de nuestro corazón. Por eso, hermanos, yo dije que las decisiones que usted llegue a tomar o yo pueden marcar nuestra vida, incluso para siempre, para siempre. He visto, hermanos, en todos estos años de ministerio, 33 años, he visto infinidad de personas tomar decisiones que han afectado grandemente su vida. Y que muchos de ellos, hermanos, están fuera del camino de Dios. Y muchos de ellos han perdido todo por pensar en sí mismo, por creer en sí mismo y por hacer acciones por sí mismo, sin darse cuenta que todo depende de Dios para nuestra vida. Por eso, hermanos, el mensaje se llamaba decisiones, amén, que nos marcan. ¿Sí? Decisiones que nos marcan. ¿Qué decisiones usted va a tomar de hoy en adelante? ¿Qué decisiones va a tomar, hermanos, desde hoy en su vida? Una decisión negativa puede acarrearle dificultad para siempre. Una decisión precipitada puede acarrearle problemas para siempre. Una decisión correcta puede beneficiar su vida para siempre. Usted tiene la decisión en sus manos, la decisión en su vida, y usted decide qué va a decidir. Tristemente, muchas personas a veces deciden dejar el camino del Señor sin darse cuenta que han cometido el error más grande de toda su vida. Por problemas que pasan en la iglesia, por situaciones que, enfermedades, todo esto, hermano, pero nada de esto debe evitar ni quitarnos el gozo de nuestro corazón y de nuestra vida. Quiero hacer una oración principalmente, hermanos, para si hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo. Yo quiero orar para que esta persona acepte a Jesús en su vida. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, es el momento de tomar la decisión. Porque esta decisión marca su vida para siempre. Ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Voy a hacer una oración de fe. Si usted quiere orar conmigo, hágala esta oración. Dígale: Señor Jesús, gracias, Señor, por tu vida. Porque por tu vida, Señor, hoy puedo encontrar el perdón de mis pecados. Gracias por morir en la cruz, por derramar la sangre preciosa para limpiarme de todo pecado y de toda contaminación. Yo quiero aceptarte en este día como mi Salvador personal. Te invito a que entres a mi corazón, que cambies mi vida desde hoy para siempre. Gracias te doy, Señor, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.